El otro día encontré un video interesante. Era un líder de alabanza diciendo que si un cristiano está pecando no debería de estar en el grupo de adoración. De hecho, la persona dijo, si estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, has cometido adulterio, si te emborrachas, estás yendo al club, estás fumando marihuana, estás siendo racista o estás teniendo una doble vida, la persona afirma que necesita salir de ahí inmediatamente. Esto me puso a pensar y dije en mí, no nos detengamos ahí, subamos la vara. Si sobrecomes, si usas el nombre de Dios en vano, si calumnias a la gente, si tienes conflictos o desacuerdos fuertes que causen división, si chismeas, si tienes pensamientos impuros, si llamas a las personas idiotas, codicias, envidia o hacer cosas por ambición egoísta, si haces acepción de personas, entre otras cosas más. Subamos el estándar, no por mis propios caprichos, sino porque esto es algo que Jesús hubiera hecho. Jesús fue el mismo que dijo, sed pues perfecto, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este es el estándar y la demanda que ya Dios había establecido. Y con esto rápidamente te darás de cuenta que no habrá un equipo de alabanza, porque todos quedaríamos descalificados. Según el estándar perfecto de Dios, nadie cumpliría. No estamos clasificados para servir a Dios basándonos en nuestra lista de cosas que se deben o no se deben de hacer. Lo curioso es que cuando uno habla así, algunos dicen, está siendo suave con el pecado. Pero no se trata de eso. Corregir el abuso espiritual no es aprobar el pecado. No vamos a impedir que alguien sirva solamente porque está creciendo en una área, ya que todos estamos luchando con algo. Y si alguien dice que no lucha, está mintiendo. La diferencia es que somos buenos escondiendo cosas. Te digo, tú no verás ni escucharás a un creyente decir, estoy luchando con algo. Especialmente como en el equipo de alabanza, como cualquier otro equipo dentro del servicio en la iglesia. Porque valoramos la reputación y la apariencia más que la vulnerabilidad y la autenticidad de la persona. Y lo sé, somos muy buenos fingiendo. Piensa conmigo un poco. ¿Cómo vamos a hacer que alguien deje de pecar? ¿Es mostrando una lista para dejarle saber cuánto está pecando? ¿Eso realmente va a funcionar? Lo llevamos haciendo por años. ¿La gente ha dejado de pecar? Pablo dijo en Romanos 7:8, el pecado tomando ocasión mediante el mandamiento produjo en mí toda clase de deseos. Escucha bien, porque ahora Pablo da el remedio. Porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, no me malinterpretes, la ley es buena, perfecta y santa. Lo que sucede es que falla en hacernos las personas que Dios desea que seamos. Romanos 8, del 3 al 4 dice, porque lo que era imposible para la ley en cuanto a la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. La ley demanda perfección, pero falló en producir esa perfección en nosotros. No podía hacerlo. Dios puso a su Hijo en una cruz para que por la fe en Cristo fuésemos hechos perfectos. Como resultado de su justicia nos fue dada como un regalo, cumpliéndose así la ley en nosotros mediante el sacrificio de Jesucristo. Cuando le das a alguien con naturaleza pecaminosa una lista de cosas que debe o no debe de hacer, la persona nunca, no podrá, por más que intente, poderla llevar a cabo. No podrá obedecerla porque es esclavo al pecado. Su naturaleza es pecar. No puedes decirle a alguien que sea libre de algo a lo que ellos son esclavos. Si le das reglas, fallarán siempre. Ahora, Dios quitó nuestro corazón pecaminoso y nos dio uno nuevo, liberándonos de las cadenas del pecado. Esto pasó en la salvación. Ya no somos esclavos del pecado, somos nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y ahí todas son hechas nuevas. No puedes usar la ley para producir obras justas, la gente fallará. La ley no produce justicia, solo pone a la gente de vuelta en esclavitud al pecado al tratar de cumplirla. Para que la gente deje de pecar, tiene que morir a la ley.
Es decir, romper nuestras reglas y permitir que el Espíritu de Jesucristo sea nuestra moralidad. Tito 2:11-2 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para brindar salvación a todos, enseñándonos a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este mundo de manera sensata, justa y piadosa. Pablo no está diciendo que la ley hará esto, sino que le está diciendo que la gracia lo hará. La gracia es una persona y esa persona es Jesucristo, que vive activamente en la vida del creyente, enseñándole, guiándole e instruyéndole a decirle no al pecado y sí a la justicia en todo momento, aunque no siempre escuchamos perfectamente. La gente se siente descalificada de servir a Dios porque le hemos hecho sentir que han fallado demasiado. Muchas iglesias tienen esta cosa rara de querer tener autoridad sobre quiénes son las personas que se supone que pueden servir a Dios o no. ¿Por qué tratamos de controlar a la gente como si fuéramos sus amos? ¿Y por qué es más fácil desechar a alguien que está luchando que rodearlo con una comunidad piadosa que ore con ellos, los anime, llores con ellos y luche juntamente con ellos? En vez de eso, los tiramos como si fueran un cáncer. ¿Son un cáncer o son hermanos en Cristo? Con esto quiero dejar claro que con todo y eso tiene que haber un balance. Si alguien está en un pecado que está lastimándolo a él como a otro, no lo empujamos ni los avergonzamos, porque están luchando. A veces amar significa decir: vamos a pausar tu servicio para que sanes y seas restaurado. No como castigo, sino como cuidado. Y esa restauración no se hace en soledad. Es con compañerismo, verdad, oración y comunidad. No medimos quién peca más, sino que discernimos quién necesita ser levantado para volver a caminar en libertad. Eso es amor, eso es iglesia, eso es restauración. Un creyente que fornica, que comete adulterio, lucha con la lujuria o esos pecados grandes que a nosotros nos gusta jugar de considerar de que nuestros pecados son menos que los otros, su etiqueta no es de pecador. Esa no es la identidad que ya Dios le dio. No podemos poner una etiqueta falsa sobre un creyente solamente porque lucha. Eso se llama calumnia, acusar a alguien de algo de ser que no es. Dios no nos ve como pecadores, ya Dios trató con eso. Dios le dijo a Pedro: no llames impuro lo que yo he limpiado. Permitamos poder ver las cosas como así Dios las ve. Así entonces podemos tratarlas diferente. Tengo una gran idea. En vez de medirlo por su pecado, ¿por qué no le reconocemos la identidad que ya Dios le dio en Cristo? ¿Qué tal si en lugar de destruirlos mutuamente y jugar al más santo, nos animamos en justicia, recordando todo lo que Cristo hizo y ha hecho por nosotros y manteniendo esa identidad para así no ser engañados por el pecado? Cuando hacemos esto, la gente comienza a entender que de forma natural nosotros aborrecemos el pecado. De hecho, reconocen que Dios le ha dado un fuerte deseo para odiar el pecado. Entonces madurarán lejos del pecado. Reconocen lo muertos que están al pecado y entienden lo libres que son, que su libertad ya ocurrió y ahora disfrutan de su libertad en Cristo. Esto no es un apoyo al pecado, sino un mensaje radical sobre nuestra libertad del pecado. Ahora te lo paso a ti. ¿Crees que una persona que peca no debería de servir en la iglesia? ¿O piensas que todos como cristianos tenemos nuestras luchas y la iglesia debería de discernir cuándo debe de intervenir? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho lo que piensas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor.